Hogar Extremeño de Barcelona está instalado desde su fundación en el Portal del Ángel número 1, un local y un piso emblemático, histórico. Desconozco las razones del por qué en aquella época, con una masa social grande, con una economía floreciente, con muchas personas participando de la actividad de la Casa del Hogar Extremeño, no sé por qué no se compra ningún inmueble en propiedad, aquel u otro, ¿no? Entonces no se hace, estamos en régimen de alquiler y la ley Boyer nos afecta y hay un momento en el que nos toca marcharnos de allí. ¿Cómo te enteraste tú del Hogar Extremeño y cómo fuiste allí? Porque nos juntábamos todas las extremeñas Claro. en la Rambla. Es que y era íbamos así, para el Hogar Extremeño y allí nos juntábamos. Porque el Hogar Extremeño, Sí. antiguamente cuando se inició, estaba en la puerta del Ángel. En la puerta Bueno, antes de eso estuvo en 2 sitios más, ¿eh? Bueno, pero el más importante fue ya. Fue en el Sí. pleno Qué centro de bonito Barcelona. era. En la Plaza Grande. Cataluña parte el Portal del Ángel. Puerta del Ángel. Puerta del Ángel, Sí, sí. que es una... ¿Cree que los hogares de Extremadura son un ente indispensable para mantener viva la cultura extremeña? Entiendo que sí. Lo que también soy crítico con la situación. Esto ha cambiado, esto no es los años 60, 70, donde la emigración a Cataluña o a Madrid o a Bilbao era evidente y a diario. Esto ya no es así, las raíces de los que todavía vivimos son las que son, pero en general los hijos, los nietos quizás no conserven ese interés por la tierra de sus antepasados, ¿no? Es verdad que si uno quiere conservar tradiciones culturales, gastronómicas y sociales de las que disfrutamos en nuestra tierra, las entidades extremeñas son fundamentales. Iba allí porque era el centro donde estaba Extremadura. Y encima estaba en pleno centro. Hombre, en pleno centro. Totalmente, en pleno centro. Y después de trabajar todos allí a... Y también había espectáculos. Sobre todo sábados y domingos, claro. Y la Y luego fiesta. se hacían muchas actividades Sí, se hacían. tipo culturales, de folclore. Hombre, entonces había una cantidad de chicos mucho. y chicas que bailaban, porque Claro. aquí tenemos ahora mismo, Sí, pero es grupo. que allí había un grupo que cantaba ¿no? y Nosotros bailar íbamos sobre el domingo. todo. O sea, extraordinario, es muy bueno. Ahora la cocina es muy mala. ¿Eh? La cocina que no querían guisar, a veces queríamos comer allí y no, en el Siempre. patio. No ha sido nunca, digo, si a mí me hubiese cogido, porque a mí la cocina es mi delirio. That don't have no mercy, this land. Cállate que mi marido, Se encontraba la gente. No, es que era así, es que era así. siendo novia, mi hermano estaba por la Barceloneta, en la calle San Carlos. Y voy con mi hermana de paso, mi hermana soltera, y con el novio, y Domingo. Y me coge Domingo del brazo y digo, ¿qué es? Que todavía no estamos casados. Me vas a coger tú a mí del brazo. Es que aquí se puede perder. Digo, pues vamos por la acera, ¿cómo me voy a perder? Digo, a mí déjame del brazo. Porque entonces, Increíble. Sí, ¿no pero era verdad era eso? lo de Que aquella sí, época, era lo de aquella totalmente. época.